Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este curso intermedio de Machine Learning, aquí en Ciencia de Datos para Todos. Ahora corresponde hacer la implementación en un dataset real. Utilizaremos una base de datos crediticios alemanes de código abierto del repositorio de Machine Learning del Center for Machine Learning and Intelligent Systems de la University of California, Irvine. Y como siempre, primero importamos las librerías que nos serán útiles para hacer la limpieza de datos y el modelo que queremos construir, además de algunos cálculos matemáticos para los que usaremos NumPy. Recuerden además que el método trainTestSplit nos servirá para dividir nuestro dataset en conjuntos de entrenamiento y de prueba. En cuanto a la función AccuracyScore, nos servirá para calcular la precisión del subconjunto. Y en cuanto a Classification Report, crea un informe de texto donde se muestran las principales métricas de clasificación. Así podemos compilar todas esas librerías. Y en el segundo módulo lo que tenemos es que usamos la función setOption para establecer un máximo número de columnas que se mostrarán como output y tener una mejor visión del dataset completo. Cargamos después el archivo csv-german.data y con el parámetro names manualmente asignamos headers o encabezados a cada una de las columnas, pues estas en el archivo original están vacías, las cuales serán estado de la cuenta de cheques existente, la duración en meses, historial de crédito, propósito, monto de crédito, cuenta de ahorros, empleo actual desde, tasa de cuota en porcentaje de ingreso disponible, estado personal y sexo, otros deudores, residencia actual, desde, propiedad, edad en años, otros planes de cuotas, alojamiento, número de créditos existentes en este banco, trabajo, número de personas que están obligadas a proporcionar alimentos a, teléfono, trabajador extranjero y clase. Usando la función .head, al ver el dataset nos damos cuenta que este tiene variables numéricas y variables categóricas. En cuanto a las variables categóricas tenemos por ejemplo la variable llamada estado de cuenta de cheques existente, que tiene valores por ejemplo de A11, A12 y A14. Como dato adicional, sepan que el Deutsche Mark, marco alemán o DM, fue la moneda oficial de Alemania desde 1948 hasta 1999. Según el código de la categoría, corresponde a menor a 0 Deutsche Mark para la categoría A11. También puede tener un valor entre 0 y 200 DM para la categoría A12. Puede ser mayor o igual a 200 Deutsche Mark para la categoría A13 y una persona 50 de cheques para la categoría A14. También tenemos variables numéricas como la edad en años, que es justamente la edad de la persona en cuestión. El resto del diccionario del dataset junto con este mismo se los voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar. En este caso el valor de la variable de clase 2 indica incumplimiento y 1 indica cumplimiento. Usamos además la función shape para ver las dimensiones del dataset, teniendo un total de 1000 personas registradas que correspondería al número de filas y un total de 21 columnas, que sería la suma de las variables predictoras más la variable de respuesta llamada clase. En esta línea de código, para modelar como un problema 0,1, hemos reemplazado los valores numéricos 1 y 2 por ceros y unos respectivamente, restándole a cada elemento de la columna clase del dataset el valor de 1 y sustituyendo esta nueva columna en el dataset original. Podemos ver que lo hemos hecho bien volviendo a imprimir por pantalla las primeras 5 filas del dataset con el comando head y vemos que efectivamente ahora solo tenemos ceros y unos en la variable clase. Para conocer la capacidad predictiva de cada variable con respecto a la variable independiente, aquí hemos realizado un cálculo del valor de la información o information value. En el código siguiente se han tenido en cuenta tanto las variables categóricas como las continuas. Ahora, se crea la función iv-calc que servirá para calcular el valor de la información para cada variable predictora. Esta tendrá dos parámetros. Primero tendrá el parámetro data, que será cualquier dataset de entrada, y var, que será la variable a la que nos interesará calcular su information value. Dentro de la función information value-calc se hace primero un filtro con un
if si el tipo de datos es objeto, esto significa que es una variable categórica y cualquier otra variable como int 64, etcétera, se tratará como numérica y se clasificará en 10 partes iguales, también conocidas como deciles según corresponda. En la segunda línea de código de la función vemos que se aplica la función groupBy al dataset de entrada. De esta manera los datos se agruparán por la variable var, mostrando solo la columna correspondiente a la variable clase. Después se le aplica la función .add, que sirve para hacer una o más operaciones de manera simultánea, en este caso con count y con sum. Con la primera contaremos el número de filas que contiene alguna de las etiquetas de la variable historial de crédito, por ejemplo, que puede ser A30, A31, A32, A33 y A34. Eso lo podemos corroborar en el dataset original. Vemos que hay valores de A34, 32, A34, 32, A33. Y con la segunda, que sería sum, lo que haremos es sumar los valores que tenga todas las etiquetas, ya sea 0 o 1. Recuerden que en este caso ahora 1 significa que una persona es incumplida y 0 que es una persona cumplida. Por lo que estaremos calculando con esta suma el total de personas incumplidas por etiqueta. Acuérdense, a 30, a 31, etc. De ahí la utilidad de haber cambiado números 2 y 1 por unos y ceros. Ahora, count y sum crean dos columnas sin encabezado, por lo que en la siguiente línea de código les asignamos los valores de total e incumplido. Es decir, solo estamos poniendo nombre a los headers de la columna o encabezados. Después, dentro del dataset crearemos una nueva columna llamada cumplido, que contará el total de personas cumplidas, para lo cual tomaremos cada elemento de la columna total y le restaremos su valor respectivo a la misma fila con la columna de nombre incumplido. Después se crea otra columna llamada per_incump, la cual calcula el porcentaje total de personas incumplidas para cada categoría de la variable var de entrada en cuestión. Para ello tomaremos cada valor de la columna incumplido y cada valor lo dividimos entre la suma total de incumplidos. Esto se logra con la función .sum. De manera análoga se crea otra columna llamada per_cump, en la que se calcula el porcentaje del total de personas cumplidas. La siguiente línea no corresponde más que al cálculo explícito del valor de la información por su definición vista en la clase teórica de videos anteriores. Recuerden que todos estos cálculos están dentro de un condicional if, por lo que de no cumplirse la condición de que var sea un dato de tipo object, entonces con la sentencia else tomamos los otros casos en que var no sea object y por lo tanto se creará una columna llamada binVar. Con la función .ucut de la librería pandas, con la que podremos discretizar la variable en cubos de igual tamaño según los cuantiles de muestra. Por ejemplo, en este caso 1000 valores para 10 cuantiles producirán un objeto categórico que indicaría la pertenencia al cuantil para cada punto de datos. Y con rank le asignamos un número según el valor que tenga en la columna del menor, o sea 0, al mayor, o sea 1000. Después de hacer esto, hacemos todos los cálculos necesarios para computar nuevamente el information value, de manera completamente análoga al primer caso. De cualquier forma, en el archivo de Python que pueden descargar de mi GitHub, que se encuentra en la descripción del video, pueden ver que la estructura de código es prácticamente la misma para calcular este information value. Finalmente, lo que hacemos es retornar el valor de dataF. Ya con esta función construida, el valor de la información se calculó para historial de crédito, que es una variable categórica, y duración en meses, que es una variable numérica con fines ilustrativos. El information value general obtenido para historial de crédito fue de 0.29, lo que ilustra un poder predictivo medio, y para duración en meses se obtiene un valor del information value de 0.26, también con un poder predictivo medio. Noten que para obtener estos números se usó la función .sum en ambos casos, después de haber aplicado la función para la variable en cuestión y después de invocar la columna del information value en ambos casos,
y sumando los números en el primer caso de historial de crédito para las 5 categorías que hay, haciendo solamente 5 sumas, y en el caso de la duración en meses, que es una variable numérica, al dividirse en cuantiles sumamos un total de 10 information values que nos da un total de 0.26. Sin embargo, en escenarios reales los datos iniciales a veces tienen alrededor de 500 variables o incluso más. En este caso es difícil ejecutar el código individualmente para cada variable por separado, por lo que para este caso fue necesario crear el siguiente código para automatizar el cálculo del valor total de la información para todas las variables discretas y continuas de una sola vez. Para ello, primero construiremos una función que he llamado getVariables, que por cierto es un extracto de un algoritmo que hice para mi tesis de maestría con aplicaciones en genómica computacional, pero que aquí será útil para análisis de riesgo crediticio. De ahí la importancia de que tengan un repositorio en donde guarden todos sus códigos, pues les pueden ser útiles en futuros proyectos y ahorrarse mucho tiempo, como en este caso. La función getVariables creará un array con las variables que se deseen obtener del header del DataFrame. Tendrá como parámetro data, que será el dataset de entrada, y n, que será el número de encabezados que se desean obtener del dataset. En la primera línea de código se usa la palabra reservada sorted aplicada al dataset para obtener un array que contiene los elementos del header del dataset. Después, en la segunda línea se guardan el número de columnas que se quieren extraer, para lo cual se usa la función range, y en la tercera línea se crea un array que mostrará solo el número deseado de encabezados del dataset a mostrar. Si ponemos 3, por ejemplo, el output solo nos mostrará los encabezados de las primeras 3 columnas de izquierda a derecha. Al final, la función retorna el valor variables. Así que ya construida esta función la podemos compilar, y antes de continuar usamos esa función para crear un array de nombre var_ar que contendrá todos los headers del dataset original. Como pueden ver en el siguiente output están las variables alojamiento, clase, cuenta de ahorros y así todas las variables originales del dataset. De hecho, al tratarse de un array podemos poner simplemente el comando len y poner el nombre de la variable para ver que efectivamente tenemos 21 elementos que corresponden a las 21 variables originales del dataset. Ahora sí podemos automatizar el cálculo del information value para múltiples variables. Eso se logra muy fácil con un ciclo for. Para ello creamos la función iv-calc-auto. Lo primero que hacemos dentro de esta función es crear un array vacío llamado ar, y después creamos el ciclo for en donde para cada valor del array que se ha modificado para no tener la variable clase, eso se logra con la función de numpy delete, y se calcula el information value con la función que habíamos creado previamente. Es decir, estamos usando una función dentro de otra función. Finalmente, con la función append agregamos los 20 cálculos en este caso, porque recuerden que ya hemos eliminado la variable clase del array que habíamos construido aquí, es decir, esta ya desaparece al utilizar delete en la posición 1. Acuérdense que en Python los arrays inician en 0 y la posición 1 correspondería a clase, por lo cual al hacer este cálculo, esta iteración, ya esta variable clase no va a existir en este caso. Con ello obtenemos un array donde cada elemento es un dataset, como se puede ver en el siguiente output. Deberíamos tener un total de 20 datasets. Noten que algunos están divididos por la variable binvar en cuantiles, cuando se trata de un objeto numérico, y cuando se trata de una variable categórica pues simplemente los va agrupando con su categoría. En el siguiente módulo lo que hacemos es crear ahora dos arrays vacíos, en este caso los llamamos ar1 y ar2, y con el primer ciclo for lo que hacemos es recorrer cada dataset en el array de datasets que hemos creado y sumamos el total de information value para cada categoría o cada cuantil según sea el caso, y con ello rellenamos el array 1. En el segundo ciclo for, por otro lado, simplemente tomamos los valores de las variables predictoras
como habíamos hecho antes, esto con la finalidad de unirlos en un mismo array con las funciones concatenate de NumPy, como se puede ver en este siguiente output, para después construir un data frame con esta información, como se hace en el siguiente módulo, y tener una mejor presentación de nuestros resultados. Después, con la función sortValue simplemente ordenamos los resultados de mayor a menor, y así ya tenemos o hemos construido una tabla con cada una de las variables predictoras junto con su valor de la información, calculado todo de una sola vez. Si este video te resultó útil, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Yo soy Alex y nos vemos en el siguiente video.